en esto hoy nos convocaba con un artículo que había publicado hace poquito en la revista Eñe, cómo se narra el coronavirus, y les agradezco a todos una vez más en estas charlas que, como recién le decía Diego, iniciaron como un trabajo interno al proyecto de investigación y hoy son un éxito porque superamos todavía la inscripción de la reunión anterior. Bueno, nos acompaña la directora del programa de investigación, Eugenia Nespolo, y secretaria académica del Departamento de Ciencias Sociales. Te veo muy bonito, igual que a Diego Armus, que lo conocía y estoy así fascinada, como dicen los estudiantes. Un gusto de que estés compartiendo este espacio con nosotros. Bueno, entonces asumiendo que efectivamente al menos algunos leyeron el trabajo, quizás una primera observación es que la verdad que yo me resistí bastante a escribir ese artículo, pero fue un poco el resultado de un hartazgo. Todos estamos viviendo esta situación excepcional que es la epidemia, yo en Nueva York, ustedes en la Argentina, y lo que veía leyendo diarios de aquí, diarios de América Latina, en fin, era una abundancia de discursos, de narrativas sobre la epidemia que entendía que eran todas legítimas y sinceras, pero que me parece que eran un poco audaces, o demasiado audaces. Y entonces por eso un poco digo, el artículo es un artículo reactivo, ¿no? Otra vez, asumiendo que lo leyeron, quizás vale la pena reflejar tres cosas que son tres de las cosas que más me importaron enmarcar en este artículo. Una es que no tiene mucho sentido hablar de epidemias en plural. Cada enfermedad es peculiar y única, y hablar de epidemias en plural, de alguna manera, lleva a estandarizarlas, ignorar algo que los historiadores se supone que deben hacer mejor que otros académicos, que es hablar, escribir y conjeturar, tomando en cuenta un lugar y tiempo específicos. Esto es, localizando una epidemia y evitando miradas transhistóricas. Una epidemia en el siglo XVIII es muy distinta a una epidemia de comienzo del siglo XXI. En otras palabras, no se trata de hablar de epidemia de cólera, de la influenza, del SIDA, del dengue, del sarampión o del COVID, porque poniendo todas estas en la misma bolsa, no terminamos de entender el evento extraordinario que es la epidemia. Entonces, esta es mi primera propuesta. No hablemos de epidemias en plural, hablemos de epidemia en singular. Cada epidemia es única, resulta de un microorganismo y del modo en que la sociedad confronta, reacciona e interpreta a ese microorganismo. O sea que acá hay dos componentes importantes. Y empecé marcando lo del microorganismo porque también está esta idea de que, bueno, las epidemias son fenómenos sociales, no cabe ninguna duda que lo son, y culturales y económicos, pero hay un sustrato duro, biológico, del cual no nos podemos desentender. Quizás sobre eso después en el intercambio de preguntas y respuestas podemos volver. Pero yo creo que esta es una cuestión importante, este núcleo duro, biológico, especialmente con las enfermedades infectocontagiosas. La otra cuestión vinculada a esto como punto de partida, que las epidemias no pueden ser discutidas en plural, es que sin ninguna duda se trata de parte de la experiencia humana. Es cierto que hay ciertas enfermedades que son evitables, y por eso es particularmente irritativo que nosotros tengamos que seguir viviendo con ese tipo de enfermedad. Pero no es menos cierto que las relaciones entre sociedad y medio ambiente han sido siempre, son ahora y van a seguir siendo inestables, ¿no? Esta inestabilidad emerge como resultado de una suerte de desequilibrio donde factores no humanos, por ejemplo mutaciones genéticas, o intervenciones humanas, por ejemplo, el calentamiento global, si se quiere,
o la incorporación de nuevas tierras cuando se expande la frontera productiva, se enhebran entonces con contextos sociales particulares. Quizás salió un poquito denso lo que quiero decir. Quiero decir que aquí hay un primer asunto, que es que pensar la vida humana sin enfermedades, e inclusive sin epidemias, es una ilusión. Vivimos en esa suerte de equilibrio inestable y hay ciertas coyunturas en que ese equilibrio deja de ser tal. Algunos momentos de la historia de los últimos siglos son particularmente claros sobre cuándo hay más epidemias, y en esos momentos en general están marcados primero por momentos de gran migración humana, mucho movimiento de gente de un lado a otro. En general estos brotes epidémicos aparecen en este momento. Si uno mira desde la llegada de los europeos a América Latina, lo que ve es que hay como tres momentos claves, que son tres momentos claves en la historia de la globalización. Ahora estamos muy acostumbrados a hablar de la globalización como un fenómeno bastante reciente, ¿no? Pero en verdad la conquista de América quizás es el primer capítulo de esta larga historia de la globalización. Decía entonces que hay como tres momentos: la conquista y las décadas siguientes, y las centurias siguientes a la conquista, es un momento de migración masiva, momento de grandes epidemias. Luego hay otro momento importante que es fines del siglo XIX, comienzos del XX, también coincidente con masivo movimiento de población, y en la actualidad, que también hay, no hay nada más que leer los diarios, ver cómo está circulando mucha gente. La Argentina, inclusive la Argentina, está volviendo a recibir migrantes, no los mismos que marcaron a la Argentina moderna de comienzo del siglo XX, pero está claro que el movimiento de población a nivel global es muy, muy remarcable. Entonces, fenómenos sociales, en tanto fenómenos sociales, estas epidemias, ahora sí en plural, pareciera ser que describen una suerte de dramaturgia que se repite. A mí me gusta esta imagen de la dramaturgia, ¿no? Pareciera ser que todas las epidemias, y esto es lo que lleva a que mucha gente, inclusive historiadores, no tengan ningún problema en hablar de epidemias en plural, pareciera ser que estas obras de teatro, la dramaturgia, es más o menos siempre la misma. El primer acto, ¿en qué consiste? Consiste en la irrupción del brote epidémico en un lugar, en un espacio delimitado. Luego aparecen los empeños por ignorarlo o inclusive ocultarlo. Cuando esto se revela infructuoso, porque aparecen los enfermos, porque aparecen los muertos, etc., entonces ya empieza a haber un reconocimiento de la existencia del fenómeno epidémico, y es el momento en que se lo empieza a cargar de significados. Y al momento en que se lo carga de significados, vienen las tensiones. Tensiones que tienen que ver tanto con la experiencia individual viviendo en la epidemia, como con la experiencia colectiva. Por supuesto, tan pronto hay tensiones, lo que se busca es culpable, responsable. Y acá viene toda la historia de que no hay epidemia sin estigmatización de ciertos grupos, la producción de otros. Y finalmente, el último capítulo de esta suerte de obra de teatro, ¿cuál es? Es que después de haber matado mucho o poco, enfermado mucho o poco, el brote epidémico se apaga, sin saber bien por qué. ¿Por qué se apagó? El hecho es que estos bichitos, estos microorganismos han perdido fuerza, la sociedad ha generado anticuerpos, la realidad es que así como irrumpió y mató mucho en un periodo de tiempo muy breve, así también empieza a bajar y finalmente entra en el pasado. Y acá es interesante, el pasado significa básicamente el olvido de la epidemia. Después podemos hablar con más detalle de algunas epidemias en particular, pero pareciera ser que tiende a dominar una tremenda fuerza amnésica, si se quiere, que niega la experiencia de la epidemia. Es como que la sociedad da vuelta a la página, y la epidemia no es parte de la memoria colectiva. Es un tema complicado de discutir y de estudiar. Otra vez, si después quieren, puedo ilustrar con algunos ejemplos que
están convincentemente estudiados y que me parece que son bien ilustrativos. Esto tiene que ver con algo que, si no los agobio con el tiempo, quiero discutir, es el último punto, que es algo así como los legados de la epidemia, la pospandemia. Algo que ahora se está hablando mucho, ¿no? Y que frente a lo cual también a mí me parece que hay una saturación de vaticinios, y parecía ser que todo el mundo tiene la bola de cristal y sabe qué es lo que va a pasar en la economía, en la cultura, en la sociedad, etc. Yo en eso tal vez sea un poco como conservador, pero yo tiendo a ser mucho más cauteloso sobre cuán relevante es la experiencia de la epidemia en la experiencia social. Volviendo un poco a la dramaturgia, decíamos que primero, epidemias en plural no sirve, pero dicho esto, pareciera ser que todas tienen la misma dramaturgia, las mismas escenas en estas obras. Algunos elementos recurrentes. Uno es que, bueno, tratar de entender cómo se transmite la epidemia, cómo se transmite el contagio. Y generalmente se trata no solo de buscar a quien lo transmite, sino también dónde empezó. Y dónde empezó en general es un lugar o al menos que se percibe como su. Luego hay otro elemento que también es recurrente, que tiene que ver con prácticas individuales y colectivas para enfrentar el mal. Algunas cosas son como muy obvias, y es que, bueno, la primera reacción es que el que puede escaparse del lugar infectado, se escapa. Y el que no puede escaparse, por las razones que fuera, busca aislarse, con cuarentena impuesta desde arriba o sin cuarentena impuesta desde arriba. Un tercer punto, empezar a darle algún sentido al flagelo, y esto está, acá volvemos al punto del que yo ya había anunciado. Proceso de estigmatización, buscar un responsable, buscar un chivo emisario, construir un otro. Y ese otro, según las epidemias, tiene que ver con, sea la condición social, la condición racial, la condición étnica, muchos de ustedes están estudiando relaciones interétnicas, religión, nacionalidad, género, edad. Con el COVID estamos viendo, al menos al comienzo, ya no, porque la cosa está cambiando, era la gente mayor los más vulnerables, en fin, la construcción de un otro tiende a ser totalmente arbitraria y se agarra a lo que está más a mano. Pero todos estos tópicos, que otra vez aparecen recurrentemente en cualquier epidemia, de alguna manera llevarían al historiador o a quien los estudia a creer de que efectivamente se puede hablar de epidemias en plural. Todos estos tópicos están fuertemente localizados. Por eso acá entonces viene mi resistencia a hablar de epidemias en plural, y sí la propuesta de que en realidad lo que hay que hacer es localizar la discusión de la epidemia. Y localizarla quiere decir, en primer lugar, identificar la peculiaridad del microorganismo específico que dispara la epidemia, porque cada microorganismo es peculiar, es distinto a otro. Inclusive si ahora que todos estamos, bueno, la gente que hace historia de la enfermedad quizás ya estaba un poquito más informada, pero lo que uno está viendo ahora, empezando por los periodistas y siguiendo por los opiniólogos, es que todos hicieron un curso de epidemiología intensiva, y entonces ahora todos opinan, ¿no? No quiero decir de que yo sea un experto en el tema, lo único que quiero decir es que el hecho de haber estudiado epidemias en el pasado me llevó a entender que todos los microorganismos no son lo mismo. Los microorganismos de alguna manera circulan de modo distinto, producen contagios que son distintos, que son específicos, pueden ser más o menos letales, etc. Por eso, y adelanto algo que ya no me acuerdo si lo puse en el artículo ese, pero sí en otro que va a salir pronto, hay una expresión de esto, de los opiniólogos y la gente que quizás con las mejores intenciones opina, empezando pero sí creo que en el artículo yo cito a los filósofos, estos que pensaban de que el coronavirus era una gripita más, y son muchos los filósofos que decían eso, aún en marzo, cuando ya la pandemia estaba claramente instalada, al menos en el hemisferio norte. Que el argumento que diga, no, pero si de la gripe estacional se muere más gente que del coronavirus. Entonces, ¿por qué tanto rollo con el coronavirus? Bueno, eso solamente se puede explicar cuando estos opiniólogos
o para el caso de los filósofos, no terminan de entender de que cada microorganismo es distinto y que el virus que produce la gripe estacional no es lo mismo que el coronavirus. Y sobre los virus estacionales, de las gripes estacionales, se sabe bastante, de hecho se ha logrado producir vacunas, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, pero del coronavirus se sabe muy poco, seguimos sabiendo muy poco. Esto no es para alarmarse, digamos, ojalá supiéramos mucho más y todo esto estuviera controlado y no tener que seguir viviendo en medio de esta pesadilla, pero lo que está claro es que se sigue sabiendo muy, muy poco. Entonces, el punto que yo quiero hacer aquí es que en este esfuerzo por localizar cualquier discusión de una epidemia, el primer punto que tenemos que entender es que cada microorganismo es específico. Y esta especificidad entonces permite entender la geografía de la epidemia, permite entender la velocidad de la propagación, permite entender la letalidad, cuando la biomedicina ya produjo respuestas eficaces. Y todo eso, tarde o temprano, nos ayuda a entender un poco más los efectos sociales de la epidemia. Especialmente con las enfermedades infectocontagiosas, hay un punto que me parece que es importante, que es que, a diferencia otra vez de muchas de las cosas que se han dicho últimamente, las epidemias no son fenómenos democráticos. ¿Qué quiero decir con fenómenos democráticos? Por en algún momento mucha gente decía, impactan a todos por igual. Bueno, es cierto que cualquiera se puede, puede terminar infectado, pero al final, en la lista de muertos, siempre los que ganan son los más pobres, los más vulnerables. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos, si se quiere, o también en la Argentina. De modo que ahí también hay un punto importante en no pensar a las epidemias como fenómenos, otra vez, democráticos que afectan a todo el mundo por igual. Pueden infectar a todo el mundo, pero no todo el mundo lo va a sufrir del mismo modo. Y aquí ya estamos muy por fuera de la especificidad de cada microorganismo, sino que estamos en el terreno de la salud pública, sobre el cual voy a volver en un rato. La otra cuestión que me parece importante, o al menos que me llevó, que para mí era un tema cuando escribí ese artículo, es que los recursos con los que se combate una epidemia también son específicos. Si no hay epidemias en plural, si no vale la pena estudiar epidemias en plural y tenemos que localizarlas, también hay que de alguna manera localizar el estudio de los recursos porque no va a ser lo mismo ir por detrás del cólera o ir por detrás del coronavirus. ¿Okay? Entonces, las respuestas frente a estas epidemias, frente a estos azotes epidémicos, en principio fueron distintas y son distintas según se trate de enfermedades conocidas o de enfermedades desconocidas. Esto es importante porque hay epidemias, otra vez, la epidemia de la gripe, la estacional, que a veces pega más fuerte y otras veces pega menos fuerte, de alguna manera nos enfrenta con un virus que es conocido, que cambia, que cada año es distinto, por eso la vacuna no siempre es igualmente efectiva, pero que es más o menos conocido. El problema viene cuando lidiamos con microorganismos que son desconocidos, frente a los cuales estamos ahí en medio de la neblina. De modo que frente a los conocidos, los enemigos conocidos, uno puede articular, la sociedad puede articular respuestas más o menos eficaces. Con los enemigos nuevos, desconocidos como el COVID, lo que reina es la improvisación, la ignorancia y la sorpresa. Y quizás el primer punto aquí es aprender de que frente a un virus nuevo no queda otra que estar lidiando con estas incertidumbres. Uno quisiera que los epidemiólogos tengan la posta y que ya sepamos todo lo que hay que hacer para controlar la epidemia. Este no es el caso. ¿Por qué? Porque se trata de un microorganismo nuevo frente al cual se sabe. Entonces, las respuestas localizadas a las epidemias, y otra vez utilizo epidemias en plural, pero teniendo presente de que se trata de cada epidemia, pueden ser efímeras, prolongadas, eficaces, ineficaces. Frente a ciertas enfermedades
reincidentes y conocidas, pero alejadas de los centros de poder o que no ponen en riesgo la vida de los sectores del poder, lo que hay muchas veces son endémicos. Quiero poner algún ejemplo que quizás les resulte más o menos familiar. Todos seguramente oyeron hablar del mal de Chagas, un problema que es endémico en una parte importante de la Argentina, y también en Brasil y en muchos otros lugares de América del Sur. Bueno, el mal de Chagas es una endemia muy rural, muy alejada de los centros de poder, nadie la vive como una epidemia, y en consecuencia moviliza muy pocos recursos. Por eso lidiamos como lidiamos con el mal de Chagas. De alguna manera, acá se trata de enfermedades que son evitables, pero que se han instalado, se han naturalizado, entre otras cosas porque hay una correlación social muy fuerte entre quienes la sufren y esta enfermedad. Ahora se está hablando del mal de Chagas como epidemia. Y fíjense cuándo. El mal de Chagas está llegando a América del Norte, fruto a través de migraciones, masiva migración de mexicanos, de centroamericanos, etc. Y entonces ahora empieza a cambiar esta etiqueta, ya pareciera ser que lo que siempre fue pensado como una endemia, ahora está cargado de urgencias. Lo que quiere decir, ¿cuál es la pregunta que quiero plantear por detrás de esto? ¿Cuándo una enfermedad empieza a ser etiquetada como epidemia? ¿Cuánto tiempo se necesita y con qué velocidad de propagación una enfermedad adquiere el estatus de epidemia en la agenda pública, en la agenda de la salud pública? No sé, ejemplos. En el periodo, las epidemias del siglo XIX eran cortas y se repetían. La tuberculosis, que estuvo presente, y frente a esas epidemias del siglo XIX se hablaba de pestes, y la gente vivía con las pestes, ¿verdad? La tuberculosis, que afecta como tisis gran parte del siglo XIX y estalla como tuberculosis hacia fines del XIX y la primera mitad del XX, los contemporáneos hablaban de epidemia. Pero en realidad era una enfermedad crónica, estaba totalmente instalada en la sociedad, no se armaban los aparatos de respuesta a la tuberculosis como si fuera en clave de urgencia, porque estaba ahí presente, era un dato cotidiano. Hablamos del mal de Chagas, siempre pensado como endemia y ahora empieza a ser etiquetado como epidemia. El SIDA desde los 80 se la pensaba como epidemia, y ahora ha cambiado, ahora ya se lo piensa como una enfermedad crónica. Pareciera ser, entonces, y con esto cierro el segundo punto que quería marcar, es que la etiqueta de epidemia o endemia, en algún sentido, es política. Y creo que esto vale la pena tenerlo presente. El tercer punto que me interesaba marcar, el primero fue esto de epidemias en plural no sirve, mejor pensar las epidemias en singular, localizándolas. La segunda es pensar de que se combate a una epidemia con recursos que son específicos. Y la tercera tiene que ver con esto que yo llamaría la gobernabilidad de la epidemia. Y aquí me parece que hay dos asuntos que son particularmente claves. Y con gobernabilidad espero que quede claro que no me estoy refiriendo ni a la política de coyuntura, ni a las roscas que puedan hacer el partido gobernante o el partido de la oposición o quien fuera. Estoy hablando de un problema que probablemente hay que mirarlo un poco por arriba de la política de todos los días. En la gobernabilidad de la epidemia hay dos cuestiones que me parece que son importantes y las discuto en el artículo. La primera es la incertidumbre biomédica y la otra es la incertidumbre de la salud pública. Con la incertidumbre biomédica, tal vez lo que haya que decir es que cuando se produce la llegada de la bacteriología moderna, cuando Pasteur, Koch y tantos otros a fines del siglo XIX empiezan a encontrar estos microorganismos, porque entre otras cosas empiezan los microscopios, entonces se pueden empezar a ver esos bichitos que antes eran invisibles. Llega esta idea de que para cada enfermedad hay una causa, la idea de que hay una monocausalidad, es
un germen específico, un virus, una bacteria, un bacilo, equivalen a una enfermedad. Y entonces aquí es cuando la bacteriología moderna, estoy hablando del mundo occidental, la bacteriología moderna de alguna manera empieza a desplazar supersticiones y creencias de todo tipo que permearon el modo en que las élites y la gente común vivían las epidemias, el modo en que estos sectores habían vivido las epidemias durante muchos siglos. El asunto es que la llegada de la bacteriología moderna no borra estas inercias del pasado. Otra vez, para poner algún ejemplo que conocemos, está claro de que la religión, aún en estos tiempos de racionalidad, vuelve a reemerger y reemerge con mucha fuerza. Yo vivo en un país que es extremadamente religioso y hay una presión fuertísima porque se pueden abrir las iglesias, aun cuando son un foco de infección claramente comprobado. Pero está claro que frente a la incertidumbre reinante, la gente vuelve a la religiosidad, aun cuando hayan aprendido en la escuela que hay bacterias y microorganismos. De modo que efectivamente la bacteriología avanza con paso firme, cambia un poco las reglas del juego, pero siguen habiendo inercias que vienen de siglos en donde supersticiones y creencias de todo tipo ayudaban a entender la llegada de una epidemia. Con la bacteriología llega otro asunto que es importante, que es la retórica bélica. La retórica bélica que hace, y se presenta de que, bueno, hay un microorganismo que es nuestro enemigo y frente a él hay que combatirlo. De hecho, otra vez, solo leyendo los diarios uno encuentra cómo el COVID está presentado como un enemigo. Como la incertidumbre biomédica es tal y no hay vacuna y no se sabe, no hay remedios, se habló poco todavía de lo que así se llama en medicina la bala mágica. Esto es un recurso farmacológico que va a terminar con ese bicho. ¿Qué es una bala mágica? Una bala mágica, por ejemplo, es una vacuna. Ahora, frente al COVID, se habla de la bala mágica de la vacuna. Todo el mundo aprendió de que la vacuna no va a llegar mañana, y tal vez ni llegue el año que viene. Pero se la piensa como el instrumento, la herramienta, el arma, que con un solo tiro va a poder terminar con esta enfermedad. La verdad es que en la historia moderna, o al menos en la historia de la llegada de la bacteriología moderna, hubo muy pocas balas mágicas. La viruela quizás es una de ellas, donde hubo efectivamente una vacuna que se ha demostrado eficaz, pero que llevó décadas, inclusive siglos, hasta que se pudo generalizar. Y ahora, por suerte, lidiamos con una enfermedad muy controlada, casi erradicada, aunque ahora parece que está volviendo en algunos lados. Pero durante muchas décadas se pensaba la viruela como una enfermedad erradicada, como resultado de una efectiva bala mágica. Pero esto es casi excepcional. En la mayoría de los casos, la bala mágica no es tal, y en verdad hay algo que quizás es un poco desconsolador, que lo que ha ocurrido con muchas epidemias es que la epidemia se apaga sola. Mató lo que tuvo que matar, enfermó lo que tuvo que enfermar, no hubo recursos eficientes para controlarla y después se apaga. En el mejor de los casos, lo que pudo haber hecho la salud pública fue mitigar el contagio. Entonces aquí pasamos al segundo punto. El primer punto era incertidumbres biomédicas. Esto es, no hay una respuesta eficaz porque se sabe poco del microorganismo específico y no se tienen recursos específicos, una vacuna o un tratamiento. Luego el paso siguiente es las incertidumbres en la salud pública. ¿Qué quiero decir con esto? No me refiero a las políticas sociales frente, digamos, a problemas que ya se conocen y que bien o mal viven con nosotros en tiempos no epidémicos. La pobreza, la diferencial acceso a los servicios de atención de la salud, la vivienda insalubre, los barrios insalubres, nada de eso. Todo eso es muy importante, no lo quiero poner en un segundo nivel, pero la coyuntura de epidemia es distinta, ¿no? Porque se puede vivir mucho tiempo con la pobreza, pero el momento de la epidemia esa estructura de desigualdad está sobrecargada con el azote epidémico que se especifica. Me refiero entonces a cómo se gobierna la epidemia traída por un microorganismo conocido o no conocido, frente al cual
hay que desplegar estrategias y tácticas que son específicas. Repasemos brevemente lo que ocurrió con el COVID y el tipo de desafío que le presentó y que le está presentando a la salud. Por eso insisto en que estamos en medio de la incertidumbre, no solo biomédica, porque todavía se sabe poco del COVID, pero también se sabe poco de cuáles son las medidas de salud pública más eficaces. Ahora sabemos un poco más que en marzo. En fin, hay una cantidad de cuestiones que ya están más o menos instaladas. Por suerte en la sociedad argentina se han consensuado más que en otras, como por ejemplo la norteamericana. Después, si quieren, le cuento algunas aberraciones de lo que está ocurriendo aquí en el marco de la administración de Trump. Pero solo para ilustrarles lo que le digo, algunas cosas que tienen que ver con los desafíos de la salud pública en este momento de incertidumbre. Por ejemplo, ¿cuándo definir que esta epidemia, el COVID, es una epidemia y debe sumarse a otras epidemias existentes? En este caso, en el caso argentino es ilustrativo, porque durante algún tiempo sanitaristas muy respetables se la pasaban diciendo, bueno, de hecho fue un poco la primera respuesta oficial, no, acá el problema es el sarampión y el dengue, no me vengan a joder con el coronavirus, ese es un problema del norte. Bueno, a las 2 semanas por suerte cambiaron. Entonces, cuando la salud pública dice, bueno, a nuestros problemas, el sarampión y el dengue, hay que sumarle este nuevo. ¿Cuándo le damos estatus de epidemia a esta nueva coyuntura? ¿Cuándo limitar la llegada de extranjeros? ¿Y de dónde? ¿Qué controles poner en puertos y aeropuertos y en las fronteras terrestres? Otra cuestión, ¿cuándo es el momento de los barbijos y los guantes? Los barbijos, otra vez, algo que por suerte se ha consensuado en la Argentina, no en este país. El inefable de Trump sigue diciendo de que él no necesita usar los barbijos, y esto lleva a que millones de personas sigan haciendo la estupidez con la que se desempeña este político. Y otra vez, solo para ilustrar, el momento de los barbijos en todo Occidente pareciera ser que fue un gran momento de descubrimiento, diciendo, uy, los barbijos hacen bien. En Oriente, los barbijos están de alguna manera instalados en la vida cotidiana desde fines del siglo XIX. Si quieren, después les cuento detalles sobre eso. Y quizás por eso el control del COVID, o al menos hasta ahora el control del COVID, ha sido más eficaz en Singapur, en Taiwán, en Corea del Sur, en China, en Vietnam, entre otras cosas porque la gente ha naturalizado el uso del barbijo. Otro punto, ¿cuánto coordinar con la comunidad internacional? En un momento en donde los nacionalismos están floreciendo y pareciera ser que coordinar a nivel internacional algo como una epidemia, el coronavirus no tiene pasaporte, el coronavirus entra donde quiere entrar, a donde puede entrar, de modo que pareciera ser casi una obviedad que aquí habría que coordinar a nivel global. Y quizás esta es una de las lecciones que deja esta epidemia. Yo no estoy tan seguro que la lección sea aprendida, pero sobre eso también podemos hablar más tarde. Otra pregunta, ¿hasta qué punto una política de salud pública contra la epidemia logra opacar las mezquindades de la política cotidiana de cada sistema político? Y acá no estoy hablando solamente de la Argentina. Cuando todos hablan de que lo que queremos es que la gente no se muera y no se enferme, cuánto ese discurso en realidad termina siendo opacado con las pujas frente a otros temas, son el modo en que se resuelve, negocia la política de cada día. Otro punto, y con esto cierro para no agotarlos. ¿Cuánto y por cuánto tiempo hay que, de alguna manera, sostener el distanciamiento social? Y el distanciamiento social puede ser solamente distanciamiento social, que no haya acumulación de gente, que es lo que ha ocurrido en este país, o cuarentenas estrictas a la China, o si se quiere a la Argentina. Eso lleva a algo que en la Argentina ahora es un pan caliente, son las razones de la salud pública y las razones de la economía. De modo que lo que uno ve aquí es las incertidumbres de la biomedicina y las incertidumbres de la salud pública son dos dimensiones extremadamente complejas que solamente se pueden entender cuando uno discute una epidemia en particular. Discutir incertidumbres biomédicas o incertidumbres de la salud pública en general no nos ayuda a entender qué es lo que está pasando con esa epidemia en particular.
Por eso vuelvo al primer punto mío, y con esto cierro, creo que me extendí demasiado, que hablar de epidemias en plural no sirve de mucho. Hablar de epidemias en plural es lo que lleva a los periodistas, a los que hacen en la columna política semanal de los diarios y de las revistas, a comparar la gripe estacional con el coronavirus. Si entendieran de que son cosas distintas, entonces tal vez podrían ser un poco más cautelosos frente a las peculiaridades de esta epidemia. Como declara su artículo, la aparición de opinólogos y tuiteros ha sido muy grande para referirse al COVID con estos cursos rápidos de epidemiología. ¿Cree usted que esto produce una suerte de banalidad a las directivas de los verdaderos profesionales, encargados tanto de este contexto como de otros? Y si así lo considera, ¿cree que esto produce una falta de respeto hacia el sector académico profesional? Yo puntualizaría, pero me da la impresión de que quien armó la pregunta lo tiene bien presente, es que no estamos hablando del sector académico en general, porque en ese mundo académico están los filósofos que dicen de que esta era una gripita. Quiero a aquellos sectores profesionales como los epidemiólogos, los virólogos, los especialistas de salud pública, que no todos piensan igual, y la verdad que hay que bancar un poco que ellos discrepen. Pero yo prefiero en este momento en que estamos en medio de la nebulosa, en medio de la neblina de la epidemia, que discutan ellos sobre qué hacer, y no que discuta un economista o un politólogo diciendo cómo hay que resolver el problema de enfrentar el coronavirus. Ahí yo le otorgo prioridad a las urgencias, y las urgencias las entienden más los epidemiólogos que los economistas o los politicólogos, o los políticos, o los periodistas. Por eso a mí me gustaría, no sé, yo estoy siguiendo los diarios en Argentina, a mí me gustaría que los infectólogos, a través de periodistas serios, tengan mucho más voz, mucha más presencia en las columnas de opinión, que bueno, lo que uno ve, las columnas de opinión en muchos diarios argentinos y latinoamericanos también, no sé, están saturadas de vaticinios, ¿no? De vaticinios que algunas veces, no sé, a mí hasta me mueven a la risa, ¿no? No sé si quieren que le haga una lista. A propósito, hice una lista para este segundo artículo que estaba terminando. Uno, diciendo, se ha acabado la sociedad y la cultura de los barbijos. No se rían, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que porque el barbijo está instalado en nuestras vidas, ahora tenemos que acostumbrarnos a vivir sin besos. Bueno, no sé, a mí me causa un poco de gracia eso. Yo estuve el verano pasado dando un curso en China, en pleno verano. El verano en Shanghái, el verano de Shanghái es peor que el verano de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires en cuanto a combinación de humedad y altas temperaturas. Y una tarde se aparece un estudiante con un barbijo. Y yo, por supuesto, puse una cara de sorpresa, como diciendo, ¿qué haces con esto, no? Bueno, me explicó que efectivamente que se sentía media engripada, y que ella sabe que cuando se siente engripada tiene que usar el barbijo. Por ella y por una cuestión de civilidad, de no contagiar, en este caso, a los compañeros del curso o a mí como profesor del seminario. La chica, por supuesto, se mejoró a las 2 semanas, y estoy seguro que tan pronto se mejoró, se siguió besando con su novio o con su pareja. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ponerse ahora a vaticinar de que porque estamos incorporando el barbijo en este momento extraordinario de la epidemia, estamos entrando en un momento distinto en las relaciones interpersonales, a mí me parece que es un exceso. La misma historia, Zoom, ahora estamos haciendo Zoom, ¿verdad? Hay otro artículo, diciendo, entramos en un momento de la cultura en que las comunicaciones se han descorporizado, ¿no? Ya no tenemos más cuerpo, somos todo pantalla. Yo qué sé, no sé, creo que algunas cosas van a cambiar, especialmente en la educación y en algunos trabajos, con el uso de plataformas como Zoom, pero de ahí a pensar de que está empezando un nuevo modo de relaciones interpersonales, yo lo encuentro un vaticino exagerado. Ilustré con estos dos que tienen que ver con la cotidianidad, pero puedo ir al otro extremo
que son los que dicen, esta es la última etapa del capitalismo, lo que viene ahora es una crisis total del capitalismo. Otros en el otro extremo diciendo que en verdad todo lo que hay que hacer es volver a las recetas que nunca dieron resultado en estos últimos 30 años, o sea que, otra vez, otro vaticinio, pero con carga opuesta, ¿no? Más de lo mismo, hay que pasar la epidemia y después seguiremos con las mismas desigualdades sociales con que hemos estado viviendo. En el medio hay muchísimas más de estos vaticinios, algunos tan risueños como, al menos a mí me motiva mucha risa. ¿Por qué? Porque creo que son vaticinios infundados. Y son vaticinios infundados que son en gran medida resultado del temor y de la urgencia. También, si se quiere, de los deseos, ¿no? Porque evidentemente una epidemia genera no solo temor, drama, muerte, enfermedad, etcétera, sino también genera una ventana de oportunidad. Hay cosas que se van a poder empezar a hacer de otro modo, a cómo se estuvieron haciendo hasta ahora. Ahora, oportunidad es muy distinto a decir se acaba el capitalismo o vamos a vivir en una sociedad sin besos. Volviendo entonces a la pregunta, y otra vez creo que la hice demasiado larga, efectivamente yo creo que en este momento, este es el momento en que los que tienen que hablar más son los epidemiólogos y los infectólogos. Son los que tienen que decir claramente qué ventajas y qué desventajas puede llegar a tener el barbijo. Y sobre eso, bueno, que opine el que quiera, pero me da la impresión de que en esta coyuntura nebulosa, de dudas, de incertidumbre, es mucho más útil que la gente pueda leer una y otra vez en el diario, o escuchar en la radio, o ver en la televisión, a alguien que le dice efectivamente el barbijo se ha demostrado que ayuda, y ayuda mucho, y entonces ayudar a modelar una conducta individual y colectiva que permita apuntar a mitigar los efectos del contagio. Me gustaría saber si te podés expandir un poquito en esto que planteaste como dentro de la dramaturgia, ¿no?, que adquiere las percepciones acerca de las epidemias. Hablaste de una fase que es la fase del olvido, ¿sí? Entonces me gustaría saber si te podrías, que sería la fase en la que realmente me gustaría estar transitando, pero me gustaría saber si podés ampliar un poquito cuáles son los discursos que aparecen en esa fase, haciendo referencia a una epidemia del pasado, ¿no? Realmente. Entre otras cosas porque si hay olvido no hay discurso. Entonces se hace difícil lidiar con lo que vos me estás planteando. Yo creo que ahí el olvido hay que pensarlo, y ¿por qué hay olvido? Y en vez de especular, te cuento, quisiera responder contándote con algo que ya se ha estudiado y se ha estudiado con mucho detalle, que es el olvido de la epidemia de influenza, de gripe, de 1918 y 1919 en Estados Unidos. Tal vez ustedes saben de que esta es una epidemia que mató entre 40 y 100 millones de personas a nivel mundial. Pegó en China, pegó en la India, pegó en África, en Estados Unidos hizo un desastre. En América Latina también impactó, pero no fue tan terrible. ¿Qué ocurrió en Estados Unidos después de hubo dos oleadas, una vez que la epidemia desvanece, se apaga? Ocurrió que hacia 1920, 22, 23, nadie hablaba de la influenza del 18. Nadie. Si uno lee la literatura más penetrante, digamos, del mundo norteamericano de la década del 20, tipo Hemingway, o Scott Fitzgerald, o Dos Pasos, ninguno habla de la influenza. Y ellos la vivieron. Hemingway creo que tenía 20 años. Hay muy pocas referencias a esa epidemia en la literatura norteamericana de los años 20. Por supuesto que hay sectores médicos y de salud pública que siguieron intentando entenderla, pero la sociedad la borró. Esto hay que engancharlo con algo interesante, porque uno puede decir, y bueno, mató tanto que mejor demos vuelta a la página. Bueno, ustedes saben que entre el 14 y el 18 ocurrió la Primera Guerra Mundial. Las muertes y de la Primera Guerra Mundial se habla durante toda la década del 20.
y se habla de los desastres, del legado mortífero de la Primera Guerra Mundial, aun cuando, y acá viene otra paradoja interesante de la pospandemia, por eso digo que esto de los vaticinios es un tema muy complicado, porque la economía de Estados Unidos en los años 20 es una economía súper vibrante, súper expansiva. Los años 20 son una suerte de paraíso, entre comillas, en Estados Unidos. Otra cosa es lo que va a venir con la crisis del 30, pero durante, digamos, los 8 años que siguen a la pandemia del 18, pareciera ser que no se vivió una hecatombe del capitalismo, que los escritores más distinguidos, los más importantes narradores de la influencia en el mundo cultural norteamericano no han tomado nota de ello. Los manuales de estudio de las escuelas primarias de la década del 20, pero también del resto del siglo XX, ninguno habla de la epidemia. De modo que aquí tenemos un ejemplo donde en realidad el capítulo del olvido es un capítulo que lo que ha hecho fue generar una suerte de amnesia colectiva. Ahora todo el mundo se apura a leer un poquitito sobre la influencia del 18, y bueno, porque fue una pandemia que mató tanto, etc. Pero, ojo, vivimos un siglo respecto a un tema en el que nadie le daba demasiada importancia, aun cuando, y acá viene otra cosa interesante sobre el olvido de la sociedad, pero no necesariamente el olvido de sectores profesionales. Un ejemplo, en la década del 70, entre los virólogos y los epidemiólogos, circulaba una suerte de chiste, de ironía, que era algo así como: al siglo XIX, un siglo de pestes recurrentes, así como yo se los conté, le siguió el siglo XX. A fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, le sigue el siglo XIX. ¿Qué quería decir este chiste? Es que volvíamos a vivir, estamos ahora viviendo, otro momento de grandes epidemias, así como se vivió a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Esto lo decían los virólogos en la década del 70. Las últimas 3 décadas y los primeros años de este siglo, también hay recurrentes advertencias sobre la posibilidad de nuevas pandemias, y de hecho las hubo. El SARS-1 en 2002, 2006, 2009, hubo pandemias. Bueno, de ahí a que se haya tomado nota de lo que había que hacer, es distinto en distintos lugares del mundo. Y así como hubo olvido de la epidemia del 18 en Estados Unidos, en Extremo Oriente no hubo olvido de los barbijos. De hecho, es la epidemia del 18 la que instala el barbijo como un recurso cotidiano para lidiar con fenómenos epidémicos. Y ahora el barbijo es no solo un recurso de salud pública, sino también es una evidencia de civilidad, si se quiere. La historia que yo les contaba de mi estudiante, y hasta se ha estetizado, porque uno ve que esta estudiante venía, cada 2 días cambiaba el barbijo, y el color que usaba empalmaba muy bien con la ropa que estaba usando. Se estetiza, ¿no? Pero volviendo un poco a olvidos y memoria. Otra vez, las epidemias del 2002 y desde el 2006 en Extremo Oriente, otra vez China, Taiwán, Corea del Sur, Vietnam, dejaron lecciones, y son sociedades que han capitalizado esa experiencia. Ahí no hay olvido. Por eso hay redes de estrategias de respuesta inmediata a la epidemia que son bastante más eficientes, aun cuando haya incertidumbre biomédica, porque ellos saben tan poco del coronavirus como nosotros o como los europeos. Pero de alguna manera ya tienen instalada una cultura antiepidémica que les permite poner en acción redes de prevención, respuestas, algo que ahora en la Argentina se está transformando en un problema, y no solo en la Argentina, que es cómo hacer el seguimiento de los casos comprobados. Bueno, eso en Extremo Oriente está súper organizado. Y uno puede decir, bueno, sociedades de Extremo Oriente,
pónganle el calificativo que quieran a la China actual, o a Corea del Sur. Otra vez los filósofos han abundado en detalles con todo esto. La realidad es que han podido articular una respuesta que es bastante efectiva. Y no son sociedades tremendamente pobres. Pero también se puede utilizar el ejemplo de sociedades africanas. En Sierra Leona, devastada por el ébola, ha logrado tener una red, por ejemplo, de seguimiento para los casos de contagios ya identificados, que es mucho más eficiente que la red que tiene Estados Unidos. Y estamos hablando de Sierra Leona, de los países más pobres del mundo. Ahí no hay olvido, ahí de alguna manera hubo capitalización en materia de salud pública. El punto es que la verdad que yo no sé cómo se va a recordar esta pandemia. Lo que está claro es que cada generación vive los momentos extraordinarios como únicos. Nosotros pensamos que la manera en que estamos sufriendo la cuarentena o la incertidumbre que nos ha traído el coronavirus es único. Nunca nadie en la historia de la humanidad se tuvo que enfrentar con estos problemas. Bueno, a mí me parece que eso es un poquitito anacrónico, ¿no? Anacrónico en el sentido de que no es una mirada al presente como la debe mirar un historiador. Del mismo modo que no podemos mirar la respuesta a la epidemia de fiebre amarilla en 1871 con los ojos del presente. De modo que, no sé, creo que mi respuesta te va a dejar tremendamente insatisfecho, pero yo creo que vale la pena incorporar en este universo la posibilidad de que la pospandemia sea una pospandemia muy distinta a cómo la están anunciando los economistas, los politicólogos, los opinólogos, en que parece ser que ya la tienen clarísima. Hay sí algunas cosas que me parece que son muy de esta epidemia, y que yo creo que con total derecho podemos decir que somos los primeros que la estamos viviendo, que es la primera epidemia que se produce en la época de Internet. Y esto efectivamente ha generado una serie de problemas que son muy nuevos. Y uno de estos problemas es la velocidad de circulación de las noticias y de las ideas. Y entonces sí, aquí podemos ver que si la influenza de 1918 tenía solamente el telégrafo para poder pasar informaciones de los enfermos en Kansas y los enfermos en Francia, como resultado de la misma epidemia, ahora esa situación está en un terreno completamente distinto. Si a eso le sumamos un momento en que las fake news están dominando la escena, bueno, no digo que estamos frente a una bomba de tiempo, pero sí estamos con algo que es peculiar a este momento. Pero ahí tiene que ver más que nada cómo está funcionando la cultura frente a la epidemia. La incertidumbre frente al coronavirus es la misma, con Internet o sin Internet. Como historiadores, a la hora de trabajar la pandemia, ¿qué rol ocupan los enfermos? ¿Son protagonistas o se les pone más atención a los saberes médicos? Yo en mi propio trabajo, con epidemias en el pasado, con el estudio de la enfermedad en el pasado, tengo esta cuestión casi como una obsesión, no solamente pensar y escribir la historia de las enfermedades desde la perspectiva o de las instituciones o de los saberes médicos consolidados, sino también de la perspectiva de los pacientes y de los enfermos. De modo que en tu pregunta ahí lo que haces es presentar una cuestión que es un tema extremadamente importante y extremadamente difícil de estudiar. Dicho esto, me parece que ahora, bueno, no sé, yo la situación en Argentina la estoy siguiendo con los diarios. La situación en Estados Unidos la estoy siguiendo con los diarios y también en las redes sociales. Por ejemplo, estoy siguiendo ahora un lugar donde enfermos de coronavirus que sobrevivieron al corona, comparten sus experiencias y cuentan qué es lo que ellos vivieron. Esto es extremadamente importante y esto en alguna medida, no digo que este lugar en particular, pero hay algunos médicos que han logrado empezar a transitar en la nebulosa de la incertidumbre biomédica
a partir de lo que los enfermos le estaban contando. No quiero aquí estar sugiriendo de que hay un saber popular que en realidad debe guiarnos. Lo que digo es que para tener una historia completa de la enfermedad necesitamos incorporar también las experiencias de los enfermos y los pacientes. Sin ninguna duda, reafirmando un poco lo que anunciaba la pregunta. Casi como filosofando, podríamos pensar que el olvido al que usted hace referencia es a causa de la característica misma del ser humano, de un mecanismo de supervivencia. Creo que sí, me parece que es una manera de dar vuelta a la página. La pregunta quizás sería, ¿por qué una sociedad da vuelta a la página frente a una epidemia y, por ejemplo, no dio vuelta a la página sobre la Primera Guerra Mundial? Vuelvo al ejemplo que puse con la influenza. Se olvidan de la epidemia de influenza del 18, pero sí se acuerdan de la Primera Guerra Mundial. Uno también puede decir sobrevivencia. Bueno, la Primera Guerra Mundial también fue un desastre y mató mucha gente. No tanto como la influenza. Sin embargo, pareciera ser que de alguna manera la guerra puede facilitar la producción de una memoria colectiva, y en el caso de la influencia del 18, eso no ocurrió. Una explicación totalmente especulativa y muy tentativa. Me da la impresión, o al menos yo lo estoy pensando de ese modo, me da la impresión que la guerra es procesada, es masticada por la cultura como un fenómeno humano, en el sentido de que de alguna manera hubo acciones humanas, naturalmente mediadas por la política, la tecnología, en fin, los intereses económicos, que llevan a que la guerra sea el modo de resolver un conflicto. Con las epidemias, bien puede ocurrir que sean percibidas como un fenómeno frente al cual los humanos no son responsables. Finalmente el virus es algo que los humanos no controlan. El virus es un agente que trabaja por su cuenta. Y frente a esa impotencia, frente a esa sensación de que en realidad nosotros no somos responsables, sino que somos víctimas, quizás un recurso sea, como bien dice la pregunta, un recurso para sobrevivir es ignorarlo y dar vuelta. Otra vez, no sé si esta respuesta es convincente, pero me da la impresión que ahí hay un tema que es difícil de resolver, y más aún, diría que ahí también hay que de alguna manera historizarlo, porque yo acabo de decir, sí, los virus finalmente tienen vida propia, ¿no? Es un agente que la sociedad, un agente microbiológico, ¿no? Que la sociedad no controla. Ahora, y de hecho hay algunas interpretaciones que están tomando forma diciendo, bueno, también puede ocurrir que con el cambio climático, muchas de estas estabilidades entre el medio ambiente y la sociedad estén en un proceso de alteración. Dicho en otro modo, alteraciones genéticas hacen que estos microorganismos dejen de convivir como habían convivido con el género humano sin presentar riesgo, se alteren genéticamente y entonces empieza a armar el desastre que está armando el coronavirus. Es una hipótesis. En ese caso, si fuera así, entonces estamos frente a un escenario nuevo, que es el de qué responsabilidad tiene el género humano acelerando estos cambios genéticos. Pero me parece que al día de hoy la sensación con el coronavirus, sin ninguna duda con otros microorganismos en el pasado, es que es un fenómeno que está del cual el género humano, frente al cual el género humano no tiene completo control. En la incertidumbre de la coyuntura actual, ¿cómo interpretamos la información disponible? Toda la información que llega por la cantidad de medios que hay y esta masividad de información, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo la racionalizamos? Bueno, quizás la ventaja que tenemos los historiadores es que lidiamos con el pasado. Digamos, al día de hoy, mirar a la epidemia en tiempo presente, digamos, en tiempo real, bueno, nos pone en la larga columna de los humanos, en el sentido de que tenemos los mismos problemas que tienen todos. Creo que sí tenemos una ventaja, es que nosotros
como estamos muy acostumbrados a trabajar con pocos recursos, pocos discursos, pocos documentos, pocas fuentes, navegamos la incertidumbre quizás con más herramientas que un sociólogo o un politicólogo. Yo diría que uno cuando empieza a investigar cualquier tema en el pasado, lo primero que hace es aceptar de que está en medio de la neblina y va a estar en medio de la neblina por mucho tiempo. Hasta que, si tenemos suerte, podemos salir un poco de esa nebulosa y empezar a encontrar algún sentido, ver procesos, etc. Sí tenemos suerte. Ahora estamos en medio de la neblina. Yo no sé si el artículo que yo escribí es bueno o malo, pero me parece que lo que hice fue, en principio, alertar algo que, otra vez, creo que los historiadores lo podemos hacer, y que es asumir la incertidumbre. Asumir la incertidumbre. Estamos viviendo en un momento que es incierto y que ha sido incierto siempre cuando hubo epidemias con enemigos desconocidos. Aquí hay otro punto que yo creo que lo presenté un poquito en el artículo, pero bueno, los artículos para los medios siempre hay que achicarlos mucho, y ya la primera versión de ese artículo era mucho más largo, que tiene que ver con qué sociedades, qué culturas tienen más resiliencia, están más equipadas para poder resistir y vivir. No quiero, la palabra resistir no me gusta, para poder ser resilientes frente a la incertidumbre, porque hay una diferencia entre resiliencia y resistencia. Nosotros, ¿qué vamos a resistir al coronavirus? ¿Con qué? No le estamos resistiendo, es una lectura totalmente voluntarista. Lo que estamos aprendiendo es a vivir con él, mal que nos pese. Y lo que creo es que otra vez hay sociedades que han incorporado eso, y vuelvo al ejemplo de Extremo Oriente, y entonces ahí cuenta mucho esto, ¿no? De cuán resilientes somos para vivir en la incertidumbre. Y vuelvo un poco a la pregunta. Se supone que los historiadores tenemos que estar más acostumbrados a navegar la incertidumbre. Hay veces no ese es el caso, y por eso uno otra vez en los diarios, cuando le preguntan a muchos historiadores, ¿qué opina? ¿Qué dice la historia de esto? Y terminan algunos, yo discrepo plenamente con eso, pero respeto esa opinión, terminan vendiendo esta musiquita que uno aprendía en la escuela primaria, de que la historia es la escuela de la vida. Y entonces la historia nos enseña a no repetir los errores, no chocarse con la misma piedra, en fin. Yo supongo que quizás ustedes cuando estaban en la primaria y en la secundaria también escucharon eso. Quizás no, y las cosas cambiaron y cambiaron para mejor. Pero me parece que no hay, tal vez soy muy pesimista con esto, el presente y el futuro no son buenos estudiantes del pasado. Esto no quiere decir de que las pandemias no dejen legados. Yo a lo que me resisto, sí, aquí sí la palabra resistir creo que es pertinente, a lo que me resisto es pensar que una epidemia del pasado nos va a dar una hoja de ruta para lidiar con esta epidemia. Eso es lo que creo que no se puede, que no, es una perspectiva que no ayuda. Dicho esto, hay efectivamente legados que son muy importantes. Otra vez el ejemplo de Oriente, con los barbijos. Quizás ese sea un legado de esta pandemia, que la gente va a empezar a utilizar el barbijo tan pronto esté lidiando con otro ciclo de gripe. En Bulgaria, por ejemplo, arman una cuarentena cada vez que hay una epidemia de gripe. Y estamos hablando de epidemia de gripe, que no es un coronavirus, es el virus de la influenza, del cual se sabe, para el cual cada año hay una nueva vacuna. Y arman una cuarentena. Y nadie se queja. Digo, el barbijo es un ejemplo, lavarse las manos con frecuencia tal vez sea otro ejemplo, otro legado. Por ejemplo, de la pandemia del 2006, de la del SARS, me parece de que hay un legado muy claro, y eso está muy claro también en Extremo Oriente, y está estudiado eso. Y en alguna medida es un legado que ha impactado los modos en Occidente, que es que ya nadie
o si no nadie, bueno, mucha gente ha dejado de toser y taparse la boca con la mano. Ahora pareciera ser que todos aprendimos que lo que hay que hacer es taparse con el lado interno del codo. Por una razón muy sencilla, porque si uno se tapa con la mano, después toquetea lo que sea, y es mucho más fácil el proceso de transmisión del contagio. Bueno, eso se aprendió hace poco y se ha generalizado, es un legado. Estos 3 ejemplos que estoy poniendo, bien pueden ser experiencias, lecciones aprendidas. Ahora, de ahí a que se aprenda de que en realidad lo que hay que hacer es generar un sistema inclusivo de salud pública que le garantice a cada ciudadano el acceso a la salud, a la prevención, el resto que todo el mundo sabe, hay una gran diferencia. Otra vez el ejemplo de la influenza del 18, no trajo ningún tipo de cambio en materia de expansión de políticas sociales inclusivas en este país. La crisis del 30 sí lo trajo, y para los que conocen un poquitito de historia norteamericana, cuando viene el New Deal con Franklin Delano Roosevelt, es en los 30. Pero la epidemia del 18 no trajo esos cambios en materia de salud pública que uno podría decir, por supuesto, mirá, estamos aprendiendo de que no se puede seguir viviendo con estas desigualdades. No en el caso de la epidemia del 18 y no en el caso de Estados Unidos. De modo que, bueno, de hecho también en Europa, los estados de bienestar europeos toman mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XX, después de la guerra. Y entonces, bueno, ahí sí hay un aprendizaje, pero no pensar de que son aprendizajes que vienen necesariamente de la mano de la post-pandemia. Por eso yo, no sé, soy muy, muy reticente a sumarme a estos vaticinios, sea los de la cultura sin besos, o que lo que está claro de que ahora en más el Estado va a jugar un rol central en la salud pública argentina. Ojalá, de ahí a que se concrete, vamos a ver. Poner etiquetas al virus o enfermedad es una decisión política. Lo que quería decir era no tanto, la etiqueta se refería más a enfermedad endémica y enfermedad epidémica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La enfermedad endémica es la enfermedad que está ahí, que todo el mundo acepta de que es parte del paisaje, uno sabe de que la gente se muere de Chagas, los pobres se mueren de Chagas, lamentablemente el Estado, y no importa el color del gobierno de turno, no ha logrado lidiar con ese problema y terminar con esta endemia, y entonces es aceptada, es parte del paisaje. Y la gente pobre que sufre el Chagas, también acepta de que se puede enfermar y morir de eso. La etiqueta de pandemia, ahí sí es política, porque pareciera ser que en algún momento algunas enfermedades, por distintos motivos, empiezan a generar un riesgo para toda la sociedad, incluyendo las élites, o porque es una enfermedad que está pegando y pegando muy fuerte en los lugares donde reside el poder. Y aquí, por ejemplo, las enfermedades infectocontagiosas de fin del siglo XIX, empezando por la fiebre amarilla, pero hasta la década del 10 y 20, ahí sí hay recurrentes enfermedades, epidemias infectocontagiosas, son calificadas de epidemia, y en todo caso, frente a ellas se despliega una serie de estrategias de urgencia, porque estaban afectando a Buenos Aires, y Buenos Aires era la sede del gobierno nacional, y en Buenos Aires donde vive la élite, y entonces todo eso lleva a que se etiquete esas enfermedades como epidémicas. Es cierto que hay enfermedades infectocontagiosas que por ser infectocontagiosas tienen como una dinámica especial, que es que aparecen, pegan y después se van. Pero pongo el ejemplo de que hay algunas enfermedades que no es eso lo que está ocurriendo. El SIDA fue percibido en los 80 y gran parte de los 90 como una enfermedad epidémica, y ahora todos vivimos con el SIDA, y no se lo piensa como una enfermedad epidémica. Puede haber políticas mejores o peores, pero ahora ya se la piensa como una enfermedad crónica. Y ahí, ¿qué cambió? Ahí cambió la manera política de lidiar con esta enfermedad. Sandra pregunta si el saber científico y técnico en las decisiones políticas en relación a la pandemia, ¿cómo repercute en los diferentes sectores públicos?
no sé, y otra vez, depende de la época, depende de la enfermedad. Yo diría que desde la Revolución Pasteriana, a fines del 19, está claro que hay un sector profesional que toma la delantera. En esa época eran los higienistas, los sanitaristas un poco más tarde, empiezan a hacerse un lugar como profesión, y se hacen un lugar como profesión, especialmente en el Estado, que es un Estado en construcción. Piensen ustedes que es para esta época que aparece el Departamento Nacional de Higiene. En el Departamento Nacional de Higiene no van los políticos de carrera, o los abogados. Al Departamento Nacional de Higiene van aquellos que se han entrenado como higienistas, como médicos interesados en la cosa pública. De modo que a medida que avanza el siglo XX, está claro que el lugar de estos profesionales aumenta, son cada vez más reconocidos, porque de alguna manera logran legitimar desde el propio Estado una esfera de monopolio del saber que pocos se animan a cuestionar. Para ir a la coyuntura actual, porque me da la sensación que detrás de la pregunta hay preocupaciones sobre el presente, es interesante cómo ahora los economistas se animan a cuestionar a los epidemiólogos, y algunos economistas que por decirlo mal y pronto, son bastante brutos y ni se tomaron el trabajo de hacer el curso intensivo de epidemiología. La otra vuelta escuchaba a uno que creo que se llama Milei, y que es impresionante, ¿no? O sea, el nivel de ignorancia que tiene sobre la epidemiología, y lo hace con los argumentos de la economía, que por supuesto, uno le puede gustar o no sus argumentos en materia económica, pero ahí hay otro problema, si se quiere decir, es un problema político de qué hacer con estas dos razones, la razón de la epidemiología y de la salud pública, y la razón de la economía. Ahí sí tiene que contar la política, con las definiciones de prioridades que cada uno elija. Pero impresiona un poco, ¿no? La soberbia de algunos economistas, no solo en la Argentina, la soberbia de algunos economistas, hablando desde la ignorancia sobre la enfermedad. ¿Cómo se maneja entonces la coyuntura, por ejemplo, de la cuarentena? Ese es otro problema. Uno podría decir, bueno, se podría manejar un poco mejor. Hay infinidad de cuestiones. A propósito, les puse el ejemplo de Bulgaria, que por una simple gripe estacional utilizan la cuarentena. Esto no ocurre así en la Argentina, no ocurre así en este país. Acá ni hay cuarentena, y siempre es voluntaria. De modo que ahí está otra vez el problema del gobierno del contagio y del gobierno de la epidemia. Pero para cerrar un poco con la pregunta, sí, yo creo que efectivamente hay un saber profesional que está muy reconocido, que yo creo que sigue estando reconocido, pero que otra vez la incertidumbre de la coyuntura epidémica lleva a que otros sectores, como en primer lugar los economistas, se animen a cuestionarlos. Por eso digo que ahí hay creo que lo digo en el artículo, hay una cuestión importante, que es que los epidemiólogos hablen, que los periodistas lo escuchen y puedan traducir lo que los epidemiólogos dicen en un lenguaje sencillo y accesible para la gran audiencia, y que los políticos los escuchen. Porque si no, me parece que es todo mucho más complicado. Si no, lo que ocurre es que la epidemia finalmente se va a desvanecer sola. Es como un fuego que afecta a un bosque, quema lo que tiene que quemar, y después se apaga. ¿Qué es lo que ocurría con las pestes y las epidemias en el pasado? Pero bueno, veremos cómo sigue todo esto. Y claro, yo quería sumar que con esto último que usted aclaraba, y con lo que empezábamos hablando cuando apenas nos conectábamos, era esto de no escribir difícil, como en un lenguaje coloquial, ¿no? Sino escribir más fácil y que llegue a muchas más personas y no solamente a un grupo reducido. Es muy importante. Tremendamente importante. Y con esto hago el último comentario, porque ya me estoy quedando ronco. Saben que, por ejemplo, en las escuelas de epidemiología,
los médicos, porque son todos médicos, están entrenados no solo para trabajar con la estadística que la epidemia produce cada día, sino también como comunicólogos, ¿no? Tienen que ser, o sea, me pareciera ser que ese es un elemento clave en la formación de un epidemiólogo. ¿Qué quiere decir? El epidemiólogo se supone que tiene que saber comunicar aquello que ellos están entendiendo en medio de la neblina de la epidemia. Y los epidemiólogos no no hacen vaticinios como puede hacer un filósofo o un economista o un político, sino que lo que hacen es ayudar a que la sociedad navegue las incertidumbres de la epidemia. Y si uno escucha a los buenos epidemiólogos, lo que va a notar es cuán cautos son y cuán claros son emitiendo el mensaje del día. De hecho, otra vez, yo siguiendo el caso argentino, y utilizo el caso argentino porque es el más familiar para ustedes, fíjense, cuando el gobierno dejó en los primeros días de utilizar al ministro de Salud para hablar sobre la epidemia y la puso a informar a una epidemióloga más joven, que ahora Bisotti creo que se llama, que es muchísimo más clara que Ginés. Y me parece que fue una decisión muy sabia, porque ahí el punto es transmitir tranquilidad, pero otro lado, también transmitir de que no hay nada que esté resuelto, que se sigue navegando en la incertidumbre. En este país hay algo que, esta tensión es clarísima, las conferencias de prensa que da Trump, que está en el extremo opuesto a lo que puede articular un epidemiólogo, porque vende mentiras todos los días, y vende certidumbres cuando no las hay. En el extremo opuesto están los epidemiólogos, que Trump dice A y los epidemiólogos de un modo muy sutil y muy cauto tienen que decir exactamente lo opuesto. Bueno, te agradecemos, Diego, por esto que justamente Zoe último que te comentaba, que es esa mezcla entre poder explicar algo que es re complejo y hacerlo explicable, que en tus textos también se ve, por si alguno de los que está viendo la charla no se acercó a los trabajos de investigación todavía, y el primer acercamiento es su nivel, digamos, de académico de libros y cosas por así, se van a encontrar con ese tipo de fluidez en la lectura, que creo que es una de las cosas que lo caracteriza. Bueno, te agradecemos en serio de corazón